Bien, nos encontramos en el tiempo de comprender. Nuestro TP se titula Influencia del encasillamiento en los lazos sociales de los sujetos de la educación. Estos son sus integrantes y el eje en común que hemos encontrado para todas las escenas que hemos analizado es el tema del encasillamiento. El encasillamiento entendido como un lugar donde el sujeto queda fijado. Tenemos dos grandes grupos de escenas. En un grupo, el encasillamiento se da en un marco de bullying entre un grupo de alumnos que queda fijado como víctima y otro como victimario, o a veces entre un grupo de alumnos hacia un docente, y en el otro gran grupo de escenas el encasillamiento se da por parte de los docentes hacia los alumnos, donde se les pone un rótulo como ser la charlatana o el grupo de los irresponsables. Bueno, teniendo en cuenta este eje en común, vamos a analizar diferentes aspectos de este encasillamiento. Como bien menciona Beticio, el vínculo educativo es un vínculo social y como todo vínculo social debe asentarse en el vacío. Ahora bien, ya conocemos este triángulo herbatiano que nos presenta Facundo Moyano, donde la gente de la educación se relaciona con el sujeto de la educación solamente a través de los contenidos de la cultura. Bien, para lo cual el agente de la educación debe considerar al sujeto como un sujeto supuesto al saber. Y con este sujeto tiene sus propios intereses, sus propios deseos, y lo que debe hacer el agente es tratar de relacionar al sujeto con los contenidos de la cultura que desea impartir, acercarlo a los contenidos para que se pueda dar lo que se llama la transferencia educativa. Bien, ahora sí, rellenamos la base de este triángulo con lo que sabemos o creemos saber acerca de los sujetos, poniéndoles rótulos como, bien, estos son los irresponsables, esta es la charlatana, o asentándonos en el discurso del amo, diciendo, ya sé lo que te pasa. Lo único que conseguimos es un enfrentamiento especular y la transferencia educativa no sucede. Bueno, otro enfoque que podemos tener respecto al encasillamiento es a través de la idea de dejarse incomodar. En el texto de Susana Brignoni se cita al psicólogo francés Laquiadé, quien propone que los adolescentes suelen tener comportamientos impredecibles y que no se muestran predispuestos a ser entendidos. Ellos no quieren ser comprendidos o entendidos. Hay que hacer una ruptura con las formas de significación que nos vienen del sentido común para evitar fijar a los adolescentes en lugares que surgen de nuestra propia concepción de lo que es verdadero. Escenas donde un docente le dice a un alumno yo ya sé lo que te pasa, o el mismo docente se muestra predispuesto a la confrontación con un grupo de estudiantes por considerarlos problemáticos, son claros ejemplos de encasillamiento. En estos casos no se deja al sujeto un espacio libre para que pueda expresarse sin sentirse de alguna manera reformado. Bueno, como expresa Susana Brignoni en su texto, la transición de la niñez a la adultez, pasando por la adolescencia, para los adolescentes representa un real que necesitan que sea acompañado por un marco simbólico. Tradicionalmente ese marco simbólico lo proporcionaban los adultos con los ritos de pasaje. Eso ahora en la sociedad moderna se fue perdiendo. Como consecuencia, los adolescentes tratan de buscar otras formas de demostrarle al mundo que ya no son niños, y ese sería el origen de las formas transgresivas. Se puede entender como una forma transgresiva las distintas modalidades de rechazo al objeto de estudio propuesto por los docentes, que incluso puede llegar al extremo de convertir en víctima de bullying al propio docente. De esta forma, los alumnos estarían diferenciando como no estudiosos, porque para los adolescentes es más fácil definirse por lo que no son que por lo que sí son. Por otra parte, el bullying per se es una forma transgresiva, aun cuando se manifiesta contra sus compañeros. Dejando afuera a alguien, también estarían reforzando qué es lo que ellos no son. Ellos sienten que eso los ayuda a consolidar su identidad de grupo. Otro eje que nos parece interesante para abordar toda esta temática
es el de las lógicas de constitución de lo grupal. Para que exista un grupo, es necesario que exista gente que no pertenece a ese grupo. Entonces, de alguna manera, lo que constituye al grupo es una excepción a modo de diferencia. Nosotros somos grupo porque somos así o porque no somos así. Y esto es inevitable. Además, existen excepciones hacia adentro del grupo para las personas que ocupan algún lugar de autoridad. Cuando las lógicas de constitución de lo grupal se encuentran con el encasillamiento, con la repetición, tenemos segregación. Esto es lo que vemos en escenas de bullying, donde una persona queda fija en este lugar de diferencia, o también algunas escenas donde los docentes encasillan a sus alumnos, donde la excepción de diferencia está asociada quizás a un ideal educativo. Es importante abordar siempre estos temas desde lógicas antisegregativas. La excepción autoridad es responsable de intentar que la excepción diferencia que constituye al grupo pase ya no por una persona, sino por algún rasgo. Ese rasgo es un lugar libre que puede ser alejado por distintos sujetos en distintos momentos y que evita que alguien quede fijo en ese lugar. Otra manera en la que podemos abordar estas escenas es desde la perspectiva de las pulsiones. Por pulsión nos referimos, según Freud, a un estímulo para lo psíquico que tiene ciertas particularidades. Proviene del interior del propio organismo, es una fuerza constante, no se resuelve mediante la huida y la única posibilidad es tramitarla, es decir, proveerles la satisfacción que busca. Hay distintos mecanismos para darle esta satisfacción, pero siempre hay satisfacción, lo que Freud denomina la pulsión, el principio del placer. Cuando este principio se vuelve continuo y no se puede frenar, se vincula con la pulsión de muerte y va a llevar a la repetición de la misma acción una y otra vez, algo que nosotros podemos ver en nuestras escenas. Las pulsiones y su resolución están siempre gestionadas por un otro, dada la característica dependiente de nuestra especie. El espacio para la resolución va a estar entonces dado por la sociedad. Nosotros, como escuela, vamos a tener un marco normativo y vamos a lograr gestionar algunas de estas pulsiones y regularlas, pero no se pueden abarcar todas las pulsiones. Las normas van a ser necesarias, pero no suficientes para canalizar la pulsión de muerte y su violencia. Lo que vamos a intentar hacer para que estas pulsiones violentas no se repitan todo el tiempo en el aula y en el espacio educativo es encontrar otras vías para tramitarlas. Y esa vía para la tramitación es la sublimación. Entonces, esta forma de tramitar esa pulsión va a tener que ser mediada por un docente o por una autoridad y va a canalizar toda la energía negativa, en el sentido de violenta, de la pulsión para una vía menos inmediata, pero que permita resolver estos conflictos y destrabar esta repetición constante de las acciones. Finalmente, vamos a relacionar el encasillamiento con los discursos de Lacan. Como mencionó Paula anteriormente, las pulsiones hay que tramitarlas y una forma de hacerlo es a través del lenguaje. Lacan plantea los discursos como una forma de unir pulsión y significante, como una forma de establecer lazos con el otro. En el campo educativo surge el problema de cómo enlazar al sujeto en el vínculo educativo. Y los discursos pueden servirnos como herramienta. Vamos a considerar todos los lugares que plantea Lacan, el de la gente, ocupado por los docentes, y el del otro, ocupado por los estudiantes. Cabe aclarar que ningún discurso es autosuficiente, sino que todos son necesarios. El problema surge entonces cuando hay una fijación en uno de los discursos. Un ejemplo claro es cuando un docente se fija en el discurso del amo, y vemos cómo el responderle, aunque sea para defenderse, o el no estudiar por una lección, puede ser visto como una provocación o un desafío, haciendo que el docente quiera reafirmar su autoridad y se endurezca en su posición. Los alumnos terminan no haciendo lo que él quiere y se sienten intimidados, terminan siendo encasillados por el propio encasillamiento del docente que no puede cambiar de discurso. Para concluir, considerando que hay comportamientos que se repiten en las escenas vistas, cabe preguntarnos por los comportamientos más generales y por las relaciones que se generan en el marco institucional, sean agente-estudiante o estudiante-estudiante. También es interesante ver que los problemas que surgen en las escenas no están reducidos a esos vínculos, sino que las autoridades del colegio, las familias e incluso la sociedad influyen en la forma de actuar de cada sujeto particular. Todo lo analizado a lo largo de este trabajo y también a través de toda la materia nos permiten empezar a reflexionar y a dar sentido a estas escenas que en un principio nos resultaban enigmáticas. Además, nos permiten repensar nuestras prácticas como docentes bajo una nueva y más completa mirada.